Los episodios pilotos son un modelo de prueba para futuras series que tratan de presentarse a una cadena de televisión. Estos presentan una idea, los personajes básicos para su historia y la duración puede variar. Lo que también puede variar son los escenarios, actores e incluso la personalidad de los personajes. Estos episodios no suelen ser mostrados al público ya que su fin es ser presentados a ejecutivos para evaluar el éxito que el show podría tener frente a las potenciales ganancias. Aunque algunos luego son tomados como extra o se emiten como el primer episodio oficial, otros se filtran por relatos o porque estuvieron publicados online por un corto periodo de tiempo. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Pilotos Perdidos, parte 2. Piloto sin nombre de Carrie-Anne Moss, completamente perdido. Carrie-Anne Moss es una actriz canadiense conocida por principalmente su participación en Matrix y en Jessica Jones, que en diciembre de 2010 le presentó su maqueta para una serie al canal Lifetime. Dicho proyecto fue rechazado en 2011 por el canal, siendo un completo misterio. A pesar de que no hay un nombre concreto para el show ni los personajes, se sabe que el rol de Carrie-Anne sería el de una famosa psicóloga neoyorquina, quien tras un matrimonio fallido decide mudarse con su hermana, la cual es doctora y finalmente terminaría trabajando en el mismo hospital que ella. El proyecto estaba compitiendo con dos pilotos a emitirse y finalmente la cadena decidió tomar los otros dos y no este en su lugar. Se sabe que el piloto fue producido y mostrado a los ejecutivos, pero debido a su cancelación, ningún clip, imagen o dato de los personajes salió a la luz. Piloto original de Lucifer, perdido, parcialmente encontrado. Lucifer es una serie de DC de la línea de Vertigo Comics. Esta se ubica en la Tierra 666 en el multiverso de Arrow. En dicha vemos a Lucifer Morningstar, el diablo quien, cansado de su castigo de reinar en el infierno, decide subir a la Tierra a divertirse, pero esto resulta en algo inesperado para él. En 2016 fue estrenado el piloto de la serie por Fox, pero en la Comic Con del mismo año se mostró metraje adelantado donde vemos a Nicolás González en el rol de Daniel Espinosa. Dicho concuerda con la aparente ascendencia latina de Trixie. Finalmente, para la serie el actor que lo interpretaría sería Kevin Alejandro. En una entrevista, Kevin dijo que solo lo llamaron para el rol sin tener que audicionar. De hecho, ya estaban rodando el episodio 2 cuando fue integrado. El cambio en el personaje resulta extraño por demás. Lo único de este piloto es lo que se mostró en la Comic Con de 2016. Piloto de Masked Rider, perdido, parcialmente encontrado. Masked Rider es una adaptación americana de la saga Black RX de Kamen Rider. Dicho se emitió por Fox Kids en 1995 y contó con 40 episodios. Se sabe que hubieron dos pilotos. Uno fue el primer episodio y otro fue un extra para enseñarle a la cadena. Dicho se usó como material promocional en lo que la serie se estrenaba oficialmente. Este muestra personajes con actores y actrices diferentes, además de diferencias de diseño. Lo único disponible de este comercial es lo que se usó para promocionar la serie antes de que esta fuera oficialmente estrenada. Piloto de Stanley, perdido, parcialmente encontrado. Stanley es una serie infantil emitida por Playhouse Disney en 2001. Esta cuenta la historia del homónimo, un niño que tiene mucha imaginación, es muy sociable y ama a los animales. En los 2000 se dio a conocer un piloto de esta en un comercial del canal. En este se ve un diseño temprano de Stanley luciendo algo diferente de la versión original. En agosto de 2021 se encontró el storyboard y fue coloreado y animado y puede encontrarse aquí mismo en YouTube. Piloto de Alpha Blocks, completamente perdido. Show educativo de la BBC de 2010 en el cual se insta a los niños a hablar usando cada letra. La serie cuenta que los Alpha Blocks descubren que cada nueva palabra puede tomar vida en su mundo, creando así nuevas aventuras en dicho. El show final es animado en completo 3D, más se conoce que en 2007 fue producido un piloto de programa, este teniendo como diferencia principal que es en 2D. De hecho, de este episodio han salido varios artworks que en lo personal se me hacen raros de ver. No ha surgido ningún otro material de este. Piloto de In the Night Garden, completamente perdido. El Jardín de los Sueños es una serie infantil británica dirigida a niños estrenada en 2007. Esta mezcla animación stop motion con CGI. En 2006 se produjo un piloto para esta serie. Dicho, al parecer contaba con animatrónicos realistas y una estética muy parecida a la de los Teletubbies. Al parecer el piloto se emitió al aire, pero no han quedado fragmentos de él. Actualmente solo existen dos imágenes online. Piloto de Roly Poly Oly, existencia no confirmada.
Roly Poly Oly es una serie infantil de Playhouse Disney emitida desde 1998. Esta fue una de las primeras series producidas en completo CGI, siendo este de sus puntos más conocidos. Se presume que en 1997 se produjo un piloto para la serie luego de que salieran a la luz artes conceptuales inéditas del creador de la misma. Debido a que no existe confirmación pero tampoco se ha desmentido, he decidido dejar este en existencia no confirmada. Piloto de Super Why, perdido, parcialmente encontrado. Super Why es una serie infantil en CGI estrenada en 2007. Dicha cuenta la historia de 4 amigos que viven la lectura de una manera única. De esta manera, instando a los niños a aprender a leer con métodos interactivos. En 1999, se creó el primer concepto de esta serie para presentar a Nick Jr. En dicho se presentaba la serie por medio de la técnica stop motion. Al rechazo de esta por parte de Nick Jr., el concepto fue olvidado ya que años más tarde debutaría en PBS hecha en completo CGI. El piloto original pasó más de 15 años perdido hasta que comenzaron a salir imágenes, y en agosto de 2021 se filtró el audio completo del piloto. Algo destacable es que la música del intro es un rap bien noventero. Aún falta por encontrar la imagen del mismo, pero este ya es un adelanto. Piloto de Glitch Tech, perdido, parcialmente encontrado. Esta es una serie de colaboración de Nickelodeon y Netflix de 2020. Esta trata sobre 2 adolescentes que son reclutados para combatir monstruos generados por videojuegos a los que llaman glitches. El 28 de junio de 2020, los showrunners del programa dieron a conocer que existía un piloto de 11 minutos. Dicho fue producido en otro estudio combinando las animaciones y usaba voces placeholder para algunos personajes. Los mismos revelaron solo 58 segundos de un animático de este, dejando el resto completamente perdido. Billion Dollar Freshman, completamente perdido. Este sería el nombre original para la serie de Disney XD, Lab Rats, Isla Biónica, y trata la vida de Leo, quien es el nuevo hijastro de un multimillonario y conoce amigos con los que tendrá aventuras. La serie comenzó a emitirse en 2012, pero en 2011 se sabe que se produjo un piloto para esta llamado Billion Dollar Freshman. En dicho piloto el elenco se mantiene igual con excepción de algunos nombres. La trama sería más oscura, teniendo como base el fingir ser millonarios, los experimentos de laboratorio en niños y ser prófugos del gobierno. Es por esto que se cree que Disney rechazó la idea original. Nada del piloto ha salido a la luz. Podían encontrarse algunas imágenes y audiciones para el show, pero lo que hay actualmente son solo 2 imágenes y 2 audiciones en línea. Very Important House, perdido, parcialmente encontrado. Este estaba supuesto a ser un show de Disney XD de 2016 por John M. Vázquez, creador de Invasor Sim, en colaboración con Jenny Goldberg, diseñadora de personajes de Star contra las fuerzas del mal. Sin embargo, a pesar de haber pasado 4 años de desarrollo y según sus creadores se encajaba perfecto en el canal, este fue rechazado sin dar un motivo público. Tras el rechazo, Johnny comenzó a revelar material de la serie, finalizando en 2019 con un clip completamente animado de esta. Al parecer el estilo de la serie se mezcla con la música electrónica y toma como paleta de colores el estilo azul púrpura clásico del vintage o de lo electrónico. También al verlo a primera vista, a mí me parece muy Disney XD. Esto puede ser por la estética de los personajes. Piloto de Mansión Foster, completamente perdido. Mansión Foster para amigos imaginarios, o mejor conocida como Mansión Foster, es una serie de 2004 que sigue la historia de Blue, el amigo imaginario de Mac, el cual debe vivir en la Mansión Foster, una especie de orfanato en el cual viven los amigos imaginarios abandonados o que sus dueños ya no pueden tener. En 2002 o antes, su creador Craig McCracken creó un episodio de 6 minutos para enseñárselo a Cartoon Network. En dicho, el logo y el nombre de Blue era diferente. También faltaron personajes, aunque los presentes conservaron su diseño hasta el final. Dicho episodio nunca se emitió por Cartoon Network o sus derivados. Lo único disponible son 2 pósters de anuncio que muestran el logo antiguo de la serie. Piloto de Flapjack, perdido, parcialmente encontrado. Las maravillosas aventuras de Flapjack es una serie de Cartoon Network estrenada en 2008 y cuenta la historia de Flapjack, un niño que fue criado por una ballena y tiene aventuras con el Capitán Nudillos, un pirata al que rescató. Este piloto tenía como plan mostrarse en la sección Widgets, una sección del canal en la que se mostrarían cortos que más adelante se convertirían a series convencionales del canal, algo así como un Oye a Cartoons. Más, por alguna razón nunca se emitieron aunque tenían una fecha para emitirse. Sin embargo, el segundo segmento del show llamado Captain Antonio se emitió en Europa e incluso estuvo por YouTube por algún tiempo y también se emitió en Polonia. Sin embargo, de lo que faltaba no había rastro hasta que Cartoon Network publicó una publicidad que contenía pequeños fragmentos del episodio piloto. Pilotos de The Cleveland Show, completamente perdido.
The Cleveland Show es un spin-off de la serie Padre de Familia, estrenado en 2009 y centrado en el personaje secundario de Cleveland Brown. Dicho se muda de Cuahoga Suburban para tener una nueva vida. Este show contó con 2 pilotos. Uno fue el primero hecho en 2007 para ser presentado en la cadena. Dicho se basa en el segundo episodio de la serie. Este no fue transmitido por ningún sitio ya que solo era una propuesta para su producción. Lo único que hay es una imagen de este con el logo donde podemos ver cambios en la apariencia de casi todos los personajes con respecto a la versión final, siendo que Cleveland se ve más como su versión antigua de Padre de Familia, y de fondo se ve una familia que no alcanzo a distinguir de la serie final. El segundo episodio piloto consta de junio de 2009. Este se filtró a internet por medio de torrent y no se sabe cómo pasó. En este casi todo es igual al primer episodio oficial de la serie, solo que se censuraron algunas bromas bizarras y se cambió una pequeña parte del intro que hacía referencia a algo raro. Este piloto también se encuentra perdido ya que Fox se encargó de tumbar todas las páginas que lo tenían alojado antes del estreno de la serie. Sin embargo, muchas personas llegaron a verlo y puede que se encuentre por ahí guardado. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Recuerda que los miembros ven antes y es bien precio LATAM. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar a este mail, en el Discord del canal que siempre está activo o en la caja de comentarios. Habló Tony para Tony Rodríguez TR y chao. Belezas.